Muy bienvenidos entonces a estos conversatorios de nuestra 17ª muestra académica de trabajos de la licenciatura en Administración. Vamos a compartir hoy los trabajos de la mesa uno y 2 que corresponden al espacio curricular de análisis cuantitativo de negocios uno. Así que bueno, la idea es que vamos compartiendo un poco, que estén los autores y vamos haciendo un par de preguntas, interacción. Yo voy a asumir la primera parte de la mesa número uno, los trabajos de la mesa número uno. Así que bueno, a ver, le quería preguntar, a ver si están acá los trabajos de la mesa número uno, en general, a ver qué vamos participando. Voy a hacer una pregunta en general. Un poco quisiera saber cuál ha sido el aspecto que mayor tiempo o que ha sido más desafiante a la hora de elaborar el trabajo y de aplicar alguna herramienta de las que vimos en el cursado. A ver si está alguno de los integrantes de la mesa número uno. Hola, profe. Buenas. Para nosotros ha sido los costos, porque Ah, Vicky. sí, Sí. porque tener que salir a, digamos, parece que está fácil la información y después conseguir los datos y Mm. después entre fijos y variables y cómo los íbamos poniendo en el problema no es nada fácil, porque en la cartilla están así de práctica y bueno, en la vida real no, así que bueno, eso. Y sí, qué bueno, está bueno eso, Vicky, porque en la vida real, por eso la idea del trabajo de campo, que sea una aproximación a la práctica profesional. ¿No? Porque lo que tienen métodos cuantitativos es que son dos materias en el fondo, porque una es la herramienta formal, pero después vos tenés que bajar a la aplicación, y la aplicación puede ser, en este caso, como está compartiendo Vicky, un caso de costos. Entonces, bueno, vos vas a tener que recurrir a otro conocimiento. Si fuese de operaciones, bueno, tendrías que recurrir a los conocimientos de operaciones. Si fuese marketing, a los conocimientos de marketing. Entonces uno va haciendo dialogar. Y esto es algo lo que dice Edgar Morin. Edgar Morin va a hablar de lo que se llama la transdisciplina. O sea, como que las disciplinas van integrándose, ¿no? Y eso es como un aspecto de lo que se llama el pensamiento complejo. En estos tiempos que corren, tenemos que desarrollar todo lo que es pensamiento complejo. Bueno, imagínense con la inteligencia artificial, es un desafío el cual tenemos. Bueno, otro grupo. Gracias, Vicky y compañía. De nada, gracias. Hola, profe, ¿cómo estás? Soy Roque. Buenas. Nosotros, Ok. nuestro mayor problema ha sido con la base de datos, porque bueno, es una base de datos que la empresa utilizaba para registrar como contablemente y bueno, tenía que empezar a armar nosotros por aparte otra base de datos, otra estructura para hacer el trabajo, digamos. Eso ha sido lo que más tiempo nos llevó, Bien, gracias, Roque. Eso también. Ustedes trabajaron con lo de. ¿Cuál era el caso de ustedes? transportando, es una empresa de logística, Allianz Transportando datos. Logística. Claro, así me acuerdo. Eh, sí. Ahí Roque también habla de otro aspecto importante, análisis cuantitativo, que es la cuestión de armar la base de datos. O sea, todo lo que es la preparación de la base de datos, los estudios y bueno, la experiencia dice que generalmente uno pasa entre el 70 y el 80% del tiempo preparando los datos, y en esa preparación de los datos está lo que es el data cleaning, están los procesos ETL, de extracción, transformación y limpieza de la base de datos, que es un paso que es arduo. Bueno, a nadie le gusta hacerlo, pero es necesario hacerlo. Entonces, eso también. Gracias, Roque. Muy bien, otro aprendizaje interesante. Bien, otro grupo, Hola, profe, desafíos a buenas los cuales tardes. se hayan enfrentado. Sí, ¿Qué tal? Y a nosotros nos costó más la diga. parte de programación lineal porque no contábamos con datos de costos, que la empresa no nos quería, no nos facilitó eso, ni datos de costos ni datos de precios para hacer uno, para trabajar, así que tuvimos que trabajar de otra manera. Bien. ¿De qué manera? Y nosotros tuvimos que optimizar la eficiencia, o sea, determinar en unidades, más que nada.
Eh, bueno, y otra cosa, en el caso del trabajo de Guido que estuve viendo los datos, claro, yo les recomiendo eh, yo me doy cuenta que como que hay oportunidades para aplicar más estadística, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Guido, eh, por ejemplo, no vi, y esto sería para todos, ¿no? Está bueno esto, escuchar hablar de EDA, escuchar hablar de EDA, no de ELDA, no, EDA. A ver, No, ¿quién escuchó profe. hablar de EDA? ¿No? Bueno, si han pasado por un curso de análisis cuantitativo, básicamente el EDA es lo que han aprendido a hacer en estadística y en estadística inferencial. El EDA es análisis exploratorio de datos. O sea, lo primero que tienen que hacer es explorar los datos. Y en eso de EDA me he dado cuenta que yo muchas bases de datos que ustedes tenían podrían haber graficado un box plot. Uno o varios box plot, ¿no? ¿Conocen el box plot, el gráfico de caja? ¿Han escuchado hablar del box plot? Sí, profe. Bueno, y si no, están a tiempo, pueden hacer una diplomatura con nosotros en el Laboratorio de Analítica, Ciencia de Datos e Innovación, donde les vamos a enseñar a hacer Blockplot y un montón de otras cosas. Pero si no, pueden aprender solos también, obviamente, no hace falta que... Pero bueno, eso es importante, ¿no? Me parece que un curso de análisis cuantitativo es rescatar las herramientas todas las herramientas de estadística. Porque nosotros lo que ponemos en juego simplemente hacemos jugar lo que ya sabemos. Entonces, la estadística, todas las herramientas. ¿Sí? Bueno, ¿quién más? ¿Otro grupo? Bueno, vamos a hablar todos los grupos de análisis cuantitativo, veamos. Bueno, vamos tres, faltan 9 grupos, sigamos. Vamos. ¿Qué otros desafíos se han encontrado? Nosotros también, profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Francisco? Transformar la base de datos en información útil, digamos, para poder después aplicar las herramientas, nos plantea un desafío. Bien, gracias, Francisco. Eso se llama Future Engineer. No sé si han escuchado hablar de Future Engineer, o sea, que es ingeniería de variables. Engineer es ingeniería de variables, o sea, uno tiene Primero, primera cuestión es armar lotes de datos y armar lo que se llama eh, los datos tabulares. Primera cuestión, ¿no? Entonces, los datos tabulares son clave para armar alguna metodología. Y esto que dice Francisco es importante porque lo hemos charlado en clases muchas veces. Las bases de datos tienen datos, pero que digo, yo tengo que hacer transformación de variables. O sea, tengo que transformar variables o tengo que transformar ese campo, por ejemplo, el campo de la fecha de ingreso de un operario. Yo tengo que transformar ese campo en una variable que sería antigüedad. ¿Mm? Bien, ¿qué otra más? ¿Qué otro grupo? Bueno, voy a empezar a llamar yo, ¿no? Entonces, más vale que hable, vamos. Buenas tardes, profe. Sí, Valentina. Coincidiendo con mis compañeros, también lo más difícil del trabajo fue la limpieza de los datos y la organización también de la base de datos, digamos, como para poder implementar las herramientas, porque Por estaban ejemplo, nos pueda como ilustrar más con un ejemplo, Valentina, eso que estás diciendo. los registros, ponerle, estaban desorganizados, desordenados, poner las ventas, había duplicados también, entonces tuvimos que ordenarlos para recién poder empezar a trabajar. Así que desde nuestro punto de vista eso fue como lo más complicado. Y lo que más, ¿y cómo se han organizado ahí, Valentina? Y empezamos a utilizar tablas, o sea, nosotros trabajamos con 3 productos, porque es el Sí, trabajo de la cafetería, que eran media claro. luna, tortillas y facturas, y bueno, cada uno, digamos, iba por producto viendo de organizar. Claro. Sí, y ahí es importante tener la claridad
para ver cómo. Entonces, tal vez los casos que vemos nosotros en clase pueden ser interesantes en el sentido de que nos ayudan a, a obtener o visualizar el producto final. Pero a veces ese producto final eh, no es el con lo cual uno se encuentra en la realidad, ¿no? Eso me parece que es importante, como tenerlo en cuenta, ¿no? Me parece que si han podido tener esa experiencia en el trabajo de campo, a uno lo deja tranquilo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Otro desafío. Buenas Mm, tardes, profe, ¿cómo está? bueno. Nosotros, nuestro grupo principalmente, bueno, nosotros aplicamos por un lado programación lineal y por el otro pronósticos. En cuanto a lo que sería la programación lineal, lo más complicado que nosotros identificamos fue poder modelar la situación, identificando cuáles eran las distintas restricciones y pasar de un entorno, o sea, la parte del modelado, pasar de este proceso que usted mencionaba de la abstracción de la situación y pasarla a un entorno simulado. Eh, y por otro lado, en cuanto a lo que son pronósticos, también teníamos un problema similar en cuanto a identificar cuál de todos los modelos que habíamos estudiado y quizás otros modelos existentes podíamos aplicarlos a la situación puntual que teníamos en este caso. Y bueno, eso. Pero bueno, requirió mucha investigación, pero al fin y al cabo pudimos aplicar e evaluar distintas alternativas. Y bueno, eso considero que es lo que más podemos rescatar en este caso. Buenísimo, gracias Paula. Vamos al grupo vamos a ver, al grupo del trabajo de la mesa uno, el caso 1.1. Juliana Paz, Mario Choque, Eugenia Coronel, Maximiliano Grelet, Maximiliano Liquín, Gabriel López y Alejo Simoneto. Ahí pregunto, ¿cómo han trabajado la base de datos ahí? ¿Cómo ha sido la experiencia ahí en el trabajo de la base de datos? Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, ha sido un darse cuenta ahí porque primero estábamos trabajando la base de datos que, como la presentó, como la tenía, en este caso, la empresa. Y bueno, ahí primero lo difícil que era trabajar de esa manera que estaba horizontal los datos. Y segundo, habían datos en donde no había venta, pero figuraba el número cero, que nosotros al principio no nos dimos cuenta. Y después dijimos, che, esto está afectando el promedio porque habíamos pasado los datos ya por un formato vertical eh, y nos estaba afectando el 20, entonces ha sido revisar día por día, che, ¿por qué haber bueno, había días, domingo que era evidente que no iba a haber ventas, pero había otros días de la semana, entonces nos pusimos a revisar, ah, no, este es feriado, por eso no tiene venta, hay que sacar, igual me empezó a trabajar de esa manera la base, ¿no? Para poder trabajarla después con Excel en parte, otra parte con las otras herramientas, ¿no? Bien. Y ahí tuvieron la oportunidad, esto es una pregunta para todos los grupos, quiero que me cuenten. ¿Tuvieron la oportunidad de acercar el estudio al dueño del problema? Eh, ¿hay, hay como posibilidades de facilidades? ¿Es factible presentar el trabajo o solamente va a quedar así como un trabajo académico? ¿Ustedes ven potencial ahí? En el caso de ustedes, Maximiliano. Bueno, ahí capaz que puede responder Alejo la pregunta, pero Mira, esto se ahí llama pasapalabra. Muy bien, Maximiliano. pasa Qué palabra. interesante. Pasapalabra. No sé, estará lejos acá, es el problema. Todo está Algo sí lejos. lo vi por ahí. Hola, Ah, ¿lo profe. viste? Hola, Alejo. ¿Vos trabajás ahí en la empresa? Sí, sí. Digamos, O ese es sí, como dudando, ¿no? Un poco, pero bueno. no, sí, ¿Tenés acceso? sí, sí, tengo acceso. Y bueno, sí le pude presentar al dueño los resultados. Y Sí, después también comparamos el tema de los pronósticos porque el trabajo era de 2024. O sea, utilizamos datos hasta 2024 y hicimos un sí, pronóstico de 2025. Y los sí. datos de 2025 ya están.
Entonces, bueno, sí, la verdad que ahí pudimos comparar, digamos, el tema de si coincidía o no, o si se aproximaba o no a lo que nosotros habíamos pronosticado, y bueno, sí dio un parecido en ese sentido. Después el tema de venta y todo eso ya era un poco más complicado de realizar porque, bueno, no tenía los datos, Sí. pero bueno, el dueño sí, sí lo vio al trabajo, sí se lo presenté a los dos dueños. Interesante, me parece que, digo yo, por lo menos uno acercarle el trabajo, ¿no? Me parece como una cuestión también de valorización de su trabajo y le digo a todos los grupos esto, ¿no? Y también el aporte de la universidad, a veces que muchas veces la universidad que está como el ojo de la tormenta, el ojo de la discusión, ¿qué hacemos con los recursos? Bueno, esto hacemos con los recursos, ¿verdad? Docentes trabajando, estudiantes aplicando el conocimiento para que tenga como un efecto derrame en las empresas, en las pymes, que muchas veces tal vez no tienen acceso a pagar una consultoría. También decirle, no sé, o sea, una consultoría de este tipo, bueno, tiene su valor, ¿no? Por supuesto que nosotros lo contextualizamos eh, académicamente como un trabajo de campo, un requisito para la asignatura, pero no deja de tener un valor, ¿no? Tal vez, bueno, un valor realizado por personas que tal vez dan sus primeros pasos en el análisis cuantitativo. Eso, ustedes son como estos los médicos lo que hacen las residencias, son como los residentes, ¿no? Hacen una residencia de un mes nada más, pero son como los residentes, o sea, ¿viste? Están como dando los primeros pasos y bueno, y ojalá que si les interesa el área va a crecer muchísimo, ya está creciendo y va a seguir creciendo en los próximos 5 años de análisis cuantitativo, así que ojalá que capitalicen este aprendizaje y sigan profundizando si les interesa. Y si no, bueno, sigan por las líneas que les interesa, pero tarde o temprano se van a cruzar con lo cuantitativo en algún momento y la idea es que tengan herramientas como para interactuar con el cuantitativo que esté ayudando en el proyecto, ¿no? Entonces me parece que puede ser interesante. Vamos al caso de pronóstico y simulación de resultado operativo en una empresa de servicio. A ver, el autor, flamante licenciado, dígame usted, ¿cómo va a aplicar esto en su empresa usted? ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Yo Espero sí tuve la que la oportunidad. pelada no haya sido en honor mío, ¿no? Porque después dicen que No, yo hago como lavado de justo, cabeza, digo, no me falte eso. justo para la peor parte del invierno encima, pero bueno, Ah, ¿visto? Bueno, ¿qué va a ser? no queda de otra. Y bueno. Yo sí tuve la oportunidad, digamos, de presentar digamos, el trabajo que realizamos. Y bueno, principalmente, más que nada, tan sorprendido porque no tenían el conocimiento de este tipo de herramienta. Y bueno, sobre todo un poco ahora es ampliarlo, digamos, a otro tipo de servicios que prestamos, digamos. Así que bueno, ahora me tengo que poner en campaña de recolectar esos datos para poder seguir realizando este tipo de trabajo. Obviamente esto me lleva sobre todo a ver de qué forma me es más fácil recolectar los datos. Seguramente con un sistema, pero bueno, por ahí lo que la problemática que yo tengo es que los maquinistas cargan en el campo y mandan una foto del remito con la cantidad de bienes que cargan. Entonces, me es muy complicado utilizar un sistema ahí, digamos. Así que bueno, eso es lo que principalmente tengo para resolver, ya pensándolo para la campaña del año que viene, obviamente. Así que nada, Sí, yo lo que nada. le señalé en clase y en la exposición, por lo menos, me parece que como un comentario, como un aporte del trabajo, es que no aplicó programación lineal. Entonces, como me parece que falta en el trabajo evaluar los supuestos de la programación lineal, ¿no? Eso para Sí, todos los que usan programación lineal alguna vez en la vida, tienen que evaluar los supuestos, porque es un modelo. sí, Entonces, al ser un modelo, eh, eso de es la un regresión aporte. lineal. La Sí, sí, de la regresión lineal, regresión. sí, la Sí, regresión sí, lineal, sí. sí, sí, Eso, tengan cuidado con eso, sí, sí. porque la idea es que tengan rigurosidad y la rigurosidad se va logrando así, prueben los supuestos, verifiquen y van a ver, una vez me pasó también en una consultoría que el dueño era un economista, entonces le pidió a los de operaciones que quería él tener una... ¿Ha visto? No sé si ustedes, algunos de ustedes que estuvieron en contabilidad gerencial, fuimos a la hilandería, no sé si se acuerdan, entonces eh, el dueño, que era un economista, quería saber la relación entre la calidad de la fibra que obtenían
eh, y la calidad del hilo. O sea, las fibras son distintos tipos de calidades de algodón que forman la fibra, y esa fibra sometida a un proceso productivo se obtiene un producto terminado que es el hilo. Entonces, hay una relación, entonces, bueno, y están los datos, entonces, bueno, uno tiene que relacionar, o sea, cuánto impacta la calidad medida por ciertas métricas, obviamente. Eh, y era interesante, porque uno lo que primero que aplica es, regresión lineal, modelo de regresión lineal, pero resulta que puedes evaluar los supuestos y no te da. Entonces, bueno, Sí, ahí eh, pedimos, entonces no nos daba, obviamente, o sea, a ver, el modelo te da, o sea, pero no son confiables los resultados, ¿por qué? Porque no se cumplen los supuestos. exactamente. Entonces, ahí lo que hicimos fue trabajar con inteligencia artificial, le dijimos, mira, tenemos este problema con este todo programación lineal. Claro, la programación lineal es un modelo paramétrico, entonces lo que nos hizo advertir la inteligencia artificial, muy interesante en eso, dice, no, bueno, tienen que probar con un modelo no paramétrico, una regresión Ujú. lazo, por ejemplo. Entonces exploramos lo que se llama una regresión lazo. ¿Ah? Bueno, Sí, sí, son sí, es lo que eso, habíamos hablado en consulta, ¿se en acuerda? Y consulta, sí. después, sí, sí, Bueno, eso, ¿no? Entonces, y si no, van a que buscar otro modelo que ayude un poco a evaluar eso. Bueno, gracias. Vamos gracias. al siguiente caso. Vamos a la cafetería, que estábamos ahí con Agustín, con Sergio, Pablo, Estefanía, Valentina y Leila. Andan por ahí. Justo a esta hora de este día frío, la cafetería está explotando, esa cafetería. ¿Hay algún miembro del grupo? Buenas, Hola. profe. Sí, Quiero saber ese box plot que así como que estoy en éxtasis académico. ¿Ah? bueno, utilizamos el Boxplot para verificar más o menos cómo eran los patrones de demanda por cada día de la semana y ahí Sí. pudimos verificar que ¿Con los qué? martes, ¿Con qué programa hicieron eso? ¿Con qué software? O tercerizaron? Lo pueden haber hecho con un chat también, ¿no? Con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial anda muy bien en el procesamiento de datos. lo hizo un compañero, justamente lo Sí. del Boxplot, no sé si está acá en la reunión, Ah, no sé bien con qué lo hizo, pero bueno, sí. básicamente después lo interpretamos. Sí, ¿qué interpretaron ahí, Valentina? Que, por ejemplo, para las medialunas y las facturas, hay mayores demandas los martes y jueves, y para las tortillas los lunes y jueves. Y en sí, para los tres productos, digamos, de mayor rotación de la cafetería, se vende más los jueves. Qué Y bueno, bueno. nosotros consideramos Ese gráfico de boxplot, tremendo. Claro, porque vos te lo enseñan, pero si vos haces el boxplot como hicieron ellos, por producto y por día, es tremendo el conocimiento el conocimiento estratégico que podés eh, generar. Entonces se van a la calle, obviamente para hacer un boxplot facturen antes, ¿no? No van a hacer el boxplot gratis, acá lo van a hacer gratis porque, bueno, estamos aprendiendo. Pero una vez que lo han aprendido, vayan y facturen con el boxplot. Y por supuesto ya le vamos a pasar el alias de los profesores para que diezmen, ¿no? Obviamente. Tienen que, porque nuestros sueldos no aumentan, entonces vamos con el conocimiento. Vamos a hacer que aumenten los, por supuesto, ustedes, ¿no? Con ese compromiso que tienen con la universidad pública y los profesores que hacemos la diferencia. Bueno, ya les voy a pasar el alias cuando ya, facturen con un boxplot, por ya estamos favor, para facturar vayan y entonces. facturen con el boxplot. ¿Cómo, Valentina? Ya estamos para facturar entonces. Ya, con la factura, justamente. Pero no, ¿cómo es factura? No, facturen, ¿no? Bueno, bien. ¿Qué otra cosa, Valentina? Aprendizaje de ese trabajo. Bueno, lo que nos llamó la atención a nosotros es que la demanda Yo justamente se lo voy a pasar a un cliente mío, pero lo voy a hacer yo, lo upload, obviamente, ¿no? Sí. Pero está no se bueno. daba generalmente los fines de semana como puede ser en casi todas las cafeterías, y nosotros concluimos que eso se da así porque esta es una cafetería de paso.
como que Claro, no tiene una infraestructura como para que te vayas a sentar y eso, sino más bien para dedicada, digamos, a la gente que va a trabajar y compra un café, y a estudiantes y así. Que claro. justamente fue, digamos, lo que nos dijo el profe Javier en la exposición. Este, Él nos hizo ese aporte, digamos, que podríamos aumentar ahí en el trabajo, diciendo por qué se daba más o menos ese patrón. Claro, eso es la idea, ¿ves? Porque eso es conocimiento estratégico. Porque una cuestión es estos datos, los procesa, tienen información, pero esa información la contextualizan, le dan un sentido y generan conocimiento. Y si ese conocimiento te ayuda a promover comportamientos deseables o a evitar o a mitigar comportamientos indeseables, se transforma en sabiduría. ¿Sí? Esa es la sabiduría que uno tiene que conseguir a través de los datos. Bueno, muchas gracias. Vamos al trabajo. Pi, 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 pi. Eh, Vamos al trabajo de Visual Science. Josefina, Lara, Victoria, Victoria. Justo lo ve que entró Victoria. Carlos, Dolores, Álvaro y Victoria. Bueno, habíamos hablado algo de este trabajo, ¿se acuerdan? Tantas cosas que hablamos. Bueno, quiero que le había dicho de este trabajo cuando los pusieron, que para mi gusto se veía, habían simplificado bastante, ¿no? Habían simplificado, me parece que el trabajo ha habido como a un extremo de la simplificación y tal vez podrían haber realizado un modelo, aparte de lo que hicieron, podría haber avanzado un poquito más. ¿Cuál es la posibilidad de avanzar ahí al respecto? ¿Cómo se lo puede complejizar al modelo? Hola, profe, ¿cómo está? Buena Victoria, ¿cómo le va? No, bueno, más o menos lo que habíamos hablado con los chicos y también cuando hemos hecho la exposición, nosotros lo hemos simplificado y por ahí capaz que podríamos haber puesto más provincias, hemos simplificado, por ahí hemos utilizado solamente eh, 3 provincias, podrían haber sido más, eh, Sí, lo que yo le había como comentado, también el ahora que tema me de los acuerdo, grupos. de las horas. Ahí me Sí, parece que en realidad más que habría que ver cómo que fue fue como un supuesto, obviamente, un modelo, pero me parece que una forma de mejorar eso era, ¿cómo me hacen pensar? Me encantan ustedes. Al final usted dice que yo lo hago trabajar a usted, pero fíjate, usted me hace trabajar más a mí, ¿no? Pero bueno, no importa. Ya veo que mi cerebro empezó a crecer así, tremendo. Este, mm, lo que me parece es que en ese caso, los invito a todos, vayan, lean el trabajo un poquito. Y a mí me parecía que ese trabajo, pues, está bien en la aplicación, pero me parece que está como muy simplificada y habría que señalar como el camino para llegar a un modelo que capte la complejidad de las operaciones de la empresa. Y a mí me parecía que por el tipo de empresa que estábamos trabajando, las horas era como clave, o sea, hacer un seguimiento de las horas. Por supuesto que todo esto, la factibilidad de complejizar el modelo, está íntimamente relacionado con los sistemas de información y efectivamente si uno lleva el registro de las horas y uno puede clasificar el tipo de horas y si uno puede tener un seguimiento de los operarios. Eh, yo estoy trabajando en una metalúrgica justamente que nos pasa eso. Lamentablemente hoy no tenemos la posibilidad de rastrear las horas que cada operario, y cada operario tiene un conocimiento distinto, porque no es lo mismo las horas de un ayudante que las horas de, de un, digamos, de un operario más capacitado, ¿no? Uno que tiene más una jefatura. Entonces, eso es clave porque es clave a la hora de los costos. Entonces, bueno, un poco darse cuenta de eso ya es importante, pero bueno, obviamente que siempre está, y reconozco que está la factibilidad
de eso, ¿no? Vamos al alquiler de autos, con Guido, Martín y Emilce. Buenas, ¿Cuál ¿qué tal? buenas. ¿Cómo ha sido ahí la cuestión? Bueno, ustedes en ese lote de datos, por ejemplo, podrían haber hecho un box plot, ¿no? Me parece. La verdad es que sí teníamos un montón de datos porque eran 4 bases. eh, pero bueno, se nos complicó el tema de que nos limitaron ciertos datos, como el tema de los costos de la Sí. empresa, que nos dificultó a la hora de aplicación del modelo, va, de plantear la función objetivo y el modelo, que hubiera sido lo mejor, en realidad, en relación a los costos. Este, pero bueno, no sé, hicimos lo que Sí, pudimos. sí, se hizo lo que se pudo. ¿Qué han usado para limpiar? ¿Python? Sí, sí, Mm, usamos Python con la librería de pandas sí, principalmente y, y otra librería para hacer gráficos a medida que íbamos haciendo la limpieza para ir viendo y evaluando. bien, buenísimo. Sí, bueno, parece que eso es interesante, ¿no? El resto, consulta el trabajito, está bueno. Y para hacer todo lo que es análisis cuantitativo, bueno, hoy actualmente lo más difundido es Python, ¿no? Entonces, bueno, está bueno. Nosotros estamos en la diplomatura de ciencia de datos, pobres, los alumnos están con Python, ahí están sufriendo, porque no entienden nada de Python. Pero bueno, saben que va a ser, ya van a entender cálculo. Eh, pero bueno, esto es como otra cabeza, ¿no? Entonces está bueno un poco conocer, saber. Yo creo que tienen que explorar. Es como la exploración y decir, bueno, de verdad me quiero dedicar a esto. Y bueno, van y se dedican o se dicen, bueno, no, yo sé qué se trata, pero lo tercerizo, que lo haga otro. Pero por lo menos tienen que tener las herramientas para saber pedirle y saber que cuando el otro esté hablando. Ustedes hablan con un informático y claro, si no manejan como el lenguaje, no van a entender nada. Entonces, está bueno como entender que esa creo que es la, lo que tenemos que hacer, ¿no? Como ver el lenguaje y trabajar con eso. Y acá, estos los datos, ¿de dónde lo han conseguido? ¿De qué? ¿De un cliente? ¿De quién? ¿De una empresa? ¿Y alguna posibilidad de... Sí, hay uno de los participantes del grupo que trabaja actualmente en la empresa. Sí, Ah, que hola, profe. trabaja. Sí, usted. Sí, lo conseguimos de la parte de ventas que Sí, sí. descarga una planilla y bueno, y Escúcheme, están pero todos. yo quiero chusmear, yo soy medio chusma. No, investigador, soy investigador. Vamos a investigar. ¿Qué onda ahí con la base de datos? ¿Qué hacen las empresas con los datos? Es como que sería bueno que reflexionemos ustedes que han hecho el trabajo de análisis cuantitativo. Quiero saber, ustedes cómo perciben esta conciencia. Hay unas investigaciones que se llaman eh, que hablan de los distintos niveles por los cuales pasa una empresa que maneja, digamos, con el manejo de los datos, ¿no? Entonces, a veces está como la etapa inconsciente, o sea, no son conscientes de que los datos son importantes y después está habiendo un proceso, después hay una resistencia, después, bueno, ya da los primeros pasos hasta que llega a los estadios más altos donde efectivamente los datos forman parte de la estrategia, ¿no? Esto, miren, esto no sé cuántos han cursado control de gestión. Hay un par acá, ¿no? Ya que tenemos al profesor Brian. Eh, Brian no me va a dejar mentir. Un paper de 1992 de Kaplan y Norton, de Harvard Business Review, ¿verdad? Escuchen, 1992. ¿Cuántos años? 33 años, ¿no? 33 años de ese paper. Ese paper, que después dio origen a todo el Balance Scorecard y cuadro de mando integral, ese paper, ya lo dijeron estos autores, que un activo clave, y ellos lo transforman, que es el capital de la información, porque hay tres capitales en la dimensión de aprendizaje y crecimiento: capital humano, capital organizacional y capital de la información. Y el capital de la información tiene que ver con esto, con contar con información útil para, eh, bueno, contar con información estratégica para la toma de decisiones, ¿no?
Fíjese que esa cosa así, dicha así tan livianamente, así que fácil, qué bonito que suena. Ahora, ¿qué grado, quisiera que discutamos esto, ustedes a ver, qué grado de conciencia tienen sus empresas con respecto a este objetivo, ¿no? De contar con información estratégica y útil para la toma de decisiones? ¿Qué les parece? Una oración muy repetida en todos los trabajos, ¿no? O sea, lo leemos, lo repetimos, pero quizás no lo racionalizamos y lo aplicamos, ¿sí? Mm, sí, sí. Sin Nosotros, Marcelo, embargo, ah, Sí, perdón, ¿no? Martín. Sí, sí. Acá en este trabajo, mientras hacíamos el trabajo de la limpieza de datos, se notaba que había muchísima información, que se podían hacer muchas cosas a partir de esa y que probablemente la empresa no la estaba usando, pero sí la estaba recopilando de una manera responsable de cierta forma. Mm, Pero faltaba después el producir algo con esa materia prima, digamos, que era la información. sí, yo creo que nosotros estamos por empezar a discutir el plan de estudios de administración y ya hay como una decisión política de algunos profes que estamos liderando la reforma y es que le vamos a dar toda una... Me parece que eso, tenemos que captar esa oportunidad del entorno y ustedes tienen que ser los líderes de los datos organizacionales, o sea, tienen que saber interpretar, analizar, eh, data analytics, ¿no? Data analytics. Ojalá que podamos avanzar hacia data science, pero data analytics tiene que ser de cajón, o sea, todos los puestos de analítica de datos, o sea, de análisis de datos, tienen que estar ustedes. Yo les voy a contar una cosa, yo por el laboratorio de analítica, ciencia de datos e innovación, yo ando a la casa de gente, de científicos de datos, y me estoy sorprendiendo porque veo muchos economistas, ¿no? Muchos economistas que, bueno, tienen mucho background cuantitativo, y claro, y yo, ahora yo me pregunto, ¿no? Está bien, puedes tener mucho conocimiento de modelos, pero yo digo, ¿cuánto entenderá la implicancia organizacional de los datos, ¿no? ¿Cuánto entenderá, pregunto yo, cuánto entenderá una contribución marginal? ¿Cuánto entenderá un análisis vertical, un análisis horizontal? ¿Cuánto entenderá los índices financieros? Todas esas cuestiones que nosotros estudiamos en la carrera, y bueno, justamente la materia de mi área. Pero bueno, yo estoy sesgado. Ustedes toman esto con pinza porque se lo dice un profesor, que el profesor titular de contabilidad gerencial y de control de gestión, obviamente. Es lo que, bueno, uno ve, uno cuando conoce eso, y yo al final yo veo en todas partes indicadores, veo en todas partes análisis horizontal, vertical, todas estas cuestiones, ¿no? Pero las métricas están por todas partes. Pero bueno, ustedes toman con pinza, obviamente, ¿no? Esto, y ustedes después, con pensamiento crítico, vean si puedo tener algo, si puede tener algo de sentido lo que les comento, ¿no? Pero me parece que ahí tiene una gran oportunidad, ¿no? Y bueno, obviamente a la naturaleza no le gustan los espacios vacíos. Si hay licenciado en administración que no ocupan esos espacios, obviamente va a venir otro. Van a venir los ingenieros industriales, los economistas, bueno, los contadores también, me parece, ¿no? Pero los contadores, ay, estaba haciendo mis análisis y en la facultad dieron han visto una charla de business Analytics, ¿no? Para los contadores. Y yo contaba a los participantes de una carrera que tiene, no sé cuántos alumnos, no sé, 1000, 2000, ponele. O va a ser, bueno, 800 alumnos. Y solamente fueron 20. Yo contaba a los participantes, 20. Pues decir, no la están viendo. O sea, no la ven y me da una pena, pero ¿por qué no la ven? O no hay tiempo. Es decir, son cosas como importantes, ¿no? Todo lo que es la Business Analytics es como clave, es una gran oportunidad. Así que bueno, ojalá que, que capitalicen ustedes esas oportunidades. Creo que esa es la idea. Vamos al último trabajo lo de data. Ya estoy desvariando. ¿Dónde está lo de data? Transportando data. Eh, quiero saber lo de transportando data. ¿Que estaba ahí Federico ahí? ¿Esa es la empresa de Federico? ¿De quién es la empresa?
Sí, sí, profe, de Fede. Ay, justo Federico está trabajando. Ah, está César. ¿Cómo le va a César que me pelea todo el día? No mate, no mate el informante, diga, que tiene que decir César, usted, ¿verdad? César, bueno, ahí, ¿cuál fue la experiencia en el caso ese de ustedes? ¿Hubo alguna experiencia, César? César, ¿hay alguien del grupo de Transportando Data? Sí, yo, profe, pero soy rocker, no sé. Bueno, Rocky, ¿cuál fue la experiencia? Este, no, muy, muy buena. Lo que sí, nosotros empezamos trabajando con lo que eran troncales y subtroncales. Y bueno, lo que es los subtroncales estaba mucho más detallada la información, pero ya no nos iba a dar el tiempo para aplicar los modelos y nos basamos solo en los troncales, que es como mucho más resumido. La base de Ujú. datos de ellos es muy, muy completa, la verdad, porque tienen dividido todo por los viajes, el recorrido, la cantidad de pallets. Lo que sí pudimos corroborar fue el pronóstico que nosotros hicimos, que bueno, y Fede nos dijo que le erramos por solo 2 pallets, así que fue un muy buen pronóstico el que sacamos. Y bueno, y después el resultado que obtuvimos con el, con la optimización, bueno, eso sí, no sé Fede si lo va a poder aplicar o no, no nos contó, Ah, eso. Me pero parece que eso estaba bueno como ser consciente de eso, ¿no? porque ¿Cuánto creo que, pueden bueno, aplicar? el jefe creo que le pedía como algo más acompañado de un manual de procesos, que esté algo más documentado para recién poder aplicarlo. Claro. Bueno, miren, esto, si quieren, por haber participado de este seminario, le voy a regalar esto. Por este conversatorio. Miren, esto es lo que Christopher Penn habla de la evolución de la Data Driven Company, ¿no? Fíjense, resistencia a los datos, hasta que uno empieza a dar los primeros pasos, ya comienzan a guiarse a través de los datos, comienzan ya como a utilizar los datos, hasta que ya la organización está siendo conducida por los datos, ¿no? Y buenísimo este modelo, ¿no? Entonces, sería bueno ver sus empresas, sus casos, en cuál, o sea, qué comportamientos manifiestan de estas etapas, ¿no? Estaría como piola. Bueno, eso como para que piensen. Si hacen práctica profesional en el segundo cuatrimestre, podemos avanzar algo de eso. Bueno, Brian, le cedo la palabra a usted para su mesa número 2. Gracias, mesa número 1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, algunas consideraciones generales. Eh, bueno, mi nombre es Brian Lascano, yo participo desde la Universidad Nacional de Catamarca. Marcelo me invitó en esta oportunidad para ver sus trabajos y la verdad que me gustaría hacer algunas consideraciones iniciales que son generales y antes de dar alguna opinión particular respecto de los 6 trabajos que teníamos que ver. Eh, Aparte, obviamente, de agradecer la invitación, creo que me nace una sana envidia respecto de ustedes como alumnos, respecto de el trabajo que vienen desarrollando. Créanme que creo que eso es fruto de la tesitura de Marcelo, sin lugar a duda, y su equipo de trabajo y del Instituto de Administración. No es normal, al menos en el norte argentino, de que a este nivel, en una carrera de grado, alumnos escriban papers y sepan ordenar cuestiones básicas que pueden sonar básicas, pero no lo son, de estructurar un trabajo de investigación, definir un objetivo, plantear un problema, desarrollar un marco teórico. Entonces, en términos generales, destacar eso. Eh, una contraposición que me es relativamente fácil hacer es
con mi vida de alumno, si bien ya han pasado un poquito más de 10 años. Esta parte era un poco la que más me complicaba, era métodos cuantitativos, fue una de las peores materias en mi experiencia personal. Después en los posgrados uno se terminó enamorando y conoció la importancia, pero bueno, también tiene que ver con cómo te lo enseñan, ¿no? Hay un bagaje de conocimiento teórico, sin lugar a dudas, y por ahí quizás también por una cuestión generacional, de que no existían las herramientas tecnológicas que hay hoy en día, pero nosotros hacíamos simplex a mano hasta encontrar la función objetiva. O sea, era totalmente eh, difícil de encontrarle la aplicación práctica, ¿no? Y ustedes lo pueden visualizar en los trabajos que hicieron. Por ahí, sin lugar a dudas, como venimos conversando hasta acá, quizás no sean, sin lugar a dudas, los mejores trabajos que van a hacer en su vida, obvios. Es uno de los primeros que hacen y quizás si guardan este PDF y lo leen de acá a 5 o 10 años, van a decir, mirá las macanas que hicimos o qué vuelta de rosca le podemos dar al mismo trabajo. Eso lo da la experiencia y la práctica, sin lugar a dudas, la prueba y el error, el trabajo de campo. Así que en ese sentido, bastante interesante lo que están logrando. Em, ¿Qué otra crítica constructiva le podría hacer en términos generales? Se nota mucho el apoyo, el uso excesivo de inteligencia artificial a la hora de redactar los trabajos. Eh, yo lo entiendo, sin lugar a dudas. Veo la dificultad a la hora de escribir, cuando nosotros en el rol docente por ahí se nos exige presentar determinada cantidad de trabajos al año en congresos y demás. Se encuentra con esa dificultad de que, bueno, sin lugar a dudas, generacionalmente tenemos muchísimas distracciones, hasta incluso adicciones al celular y demás, que van sacándonos de foco y nos quitan poder de concentración. Bueno, se hace difícil leer. Ustedes ya experimentaron lo difícil que es escribir, que es un paso gigante hacia adelante en cuestiones asociadas a la academia. Podemos tener muy buenas ideas, buenos razonamientos, pero a la hora de sentarnos y darle cuerpo en un documento académico es muy, muy complejo. Entonces, creo que ahí aparecen las dificultades a la hora de escribir tesis de posgrado y demás, ¿no? Así que bueno, yo creo que son muy buenos primeros pasos. Los trabajos en términos generales están muy buenos. Esa sana envidia de las que les conversaba. Y me acordaba de cómo a nosotros nos hacían hacer métodos simplex a mano y estábamos con las matrices que íbamos y volvíamos. Ahora eso con un complemento de Solver en Excel lo hacemos en un ratito y nosotros nos enfocamos nada más en generar toda la parte introductoria, lo que es el planteamiento del problema, la generación de las hipótesis y demás. Pero bueno, todas estas herramientas las tenemos que saber utilizar sin lugar a dudas. Y bueno, creo que un poco lo que conversamos al inicio de la reunión, hay muchos puntos en común respecto de la gestión de la base de datos, de cómo se van trabajando, cómo se van depurando, cómo se van limpiando. Y hay una mención al pasar ahí de una compañera bueno, qué distinto que es versus la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Sin lugar a dudas. La guía de trabajos prácticos son ejercicios de laboratorio que pretenden darle la herramienta al docente para lograr darle una vuelta de rosca o pretender enseñar un tema en particular, pero sin lugar a dudas que hay una distancia muy importante a la realidad, al día a día, y está bueno que se encuentren con eso. Hay errores que algunos son relativamente sencillos, errores de tipeo, los software que van registrando las operaciones
a veces no distinguen pequeñas diferencias entre mayúsculas, minúsculas, acentos, entonces cuando registran las ventas, después hay que hacer un proceso de agrupación, hay que eliminar algunos datos que no nos sirven y después decidir si quitamos algunos productos o familia de productos por que nos puedan llegar a dar alguna tendencia o mover alguna tendencia relacionada o generada por estacionalidad y demás. Así que en términos generales, sin lugar a dudas que nosotros nos encontramos con enunciados de una guía práctica en la facultad y si no pasáramos por estas prácticas profesionales antes de salir a la calle, esa distancia que hay entre la realidad y la guía práctica es un montón. Así que celebro que ya en su vida de estudiante ya hayan generado estas prácticas. Así que, bueno, en términos generales, esos son los comentarios globales. No sé, Marce, si vos querés ir guiando No, no, los... simplemente esto que dice Brian, qué interesante. También es cierto tomar conciencia de qué bueno que socialicemos el conocimiento y ojalá que tengan que puedan dar ese paso de ir y consultar el trabajo del compañero, a ver qué hicieron ellos, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida y seguro que eso que hoy, seguro que puede no tener ningún sentido para vos hoy, pero por no saber en el futuro, tenés que tener como herramientas y yo los invitaría a hacer eso, ¿no? Yo los obligo, vamos, acá los obligamos un poco, vayan, comenten, entonces parece como que ¿para qué? ¿Por qué tan pesado? ¿Por qué tan molesto? Pero en realidad uno lo hace porque sabemos la importancia de consultar el trabajo del otro, porque ese trabajo que ha hecho el otro, primero tiene un valor porque es el trabajo de los compañeros, primera cuestión, ¿no? También una cuestión de respeto. Y lo otro que también me parece importante, saber que te estás preparando para el futuro, porque es como que tu caja de herramientas no va a estar limitada solamente al trabajo que vos hiciste, sino también vas a ampliar lo que Vygotsky le va a llamar la zona de desarrollo próxima. O sea, vas a ampliar tu desarrollo, tu zona de desarrollo va a ser más amplia y vas a tener como otros caminos y cuando te toque algún problema parecido, por supuesto no va a ser la respuesta esa que ha hecho el grupo, pero sí va a ser como muy fácil buscar la respuesta a partir de lo que otros ya hicieron. Eso como muy interesante. Bueno, uno ya más viejo, capaz que por eso. Ustedes son muy jóvenes, yo creo que esto no tiene ningún sentido. Está bueno, pues son jóvenes, pero tómenlo y ojalá que lo capitalicen. Así que bueno, veamos el primer caso, vamos por los casos. Yo tengo observaciones de Emiliano acá que me fue haciendo, así que también empezamos, Bray, con la Bueno, el primera. trabajo A21 de Don Pato Restaurante. No sé si tenemos algún alumno acá. Bueno, en términos generales, hasta que aparezca algún compañero, yo les voy comentando. Se trata de lo que intentaron en parte es buscar la mezcla óptima de producción y un poco adelantar o pronosticar la demanda. Es un rubro muy particular, la gastronomía. Vi que en la mesa uno también había algunos trabajos relacionados a eso. Se da la particularidad de la mercadería perecedera. Entonces, es muy importante intentar pronosticar la demanda. Sin lugar a dudas que hay fechas puntuales. Acá aparece una compañera en el chat que entiendo que tiene un problema. ¿Qué tal, Catalina? Buenas tardes. Está presente pero no tiene micrófono. Vos en el chat comentanos si tenés algún comentario al respecto. La particularidad de este tipo de empresas, como te decía, es que comercializan productos perecederos. Entonces sin lugar a dudas que le es muy interesante optimizar la producción y estimar la demanda. Ahí, obviamente, recurrimos a datos históricos
pero también no tenemos que, o sea, tenemos que ver si esa secuencia de datos históricos van para atrás como mínimo un año, cosa de contemplar alguna estacionalidad, ¿sí? En este caso, si no me equivoco, eran tres productos, empanadas, milanesas y algo más. Sí, eran Eh, tres. sí, pero principalmente por volumen eran las empanadas, ¿verdad? Bien, de los últimos 6 meses, claro. Tendríamos que ver si a futuro podríamos recalcular todo cuando tengamos una secuencia de un año para analizar algún tipo de estacionalidad y bueno, obviamente también ver el tema de las fechas especiales. Brian. En la gastronomía se trabaja mucho con esas fechas especiales, el Día del Padre, el Día de la Madre, las fiestas, Pascuas, ¿sí? Obviamente depende del producto en general que comercialice la empresa. eh, Claro, está bien. Bueno, me parece, el profe Medina nos aconsejó hacer pronósticos diarios, no mensuales, está bárbaro. Hay que ver a dónde, conversando con el empresario, cuál es su público meta, a dónde apunta, si es venta al público en mostrador o si hace viandas o lo que fuera. Obviamente cada trabajo va a tener sus particularidades, pero bueno, en términos generales, destacar la claridad en el planteo metodológico. La selección de los métodos fue bastante clara. Por ahí sí se nota en la construcción del marco teórico un excesivo uso de inteligencia artificial para construirlo. Eh, yo creo que es relativamente normal. Estaría bueno utilizarla a la inteligencia artificial, apoyarse, porque claramente es una herramienta más de la actualidad para preguntarle conceptualizaciones, para consultarle qué referentes en la temática hay, qué citas nos podría brindar. A veces estos temas un poco más genéricos, muchas veces vienen de bibliografía anglosajona, entonces, bueno, consultar si es que hay algunos autores relevantes en Latinoamérica que podamos citar, pero no tanto el copiar-pegar, digamos, a la hora de armar todo un marco teórico. Pero bueno, yo creo Brian, que sí. ahí puedo hacer una observación volviendo a lo que nos decía recién del tema de los Sí, datos. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Lo que nos pasó a nosotros fue que no teníamos datos desde el mes de noviembre del 2024. Para atrás no tenemos más datos, por eso es que no pudimos incluir más datos de meses anteriores. Ese fue el principal problema que tuvimos, eh, sumado a que también la gestión del negocio el negocio no tiene un sistema de gestión, entonces era mucho hablar con el dueño, tenía un Excel, porque ese Excel había que ordenarlo, arreglar esos datos, porque la verdad que estaban muy dispersos. Así que bueno, ahí esa fue la dificultad que tuvimos. Sí, sí, totalmente válido. Lo mío, tómenlo todo como aportes, nunca una crítica que invalide el trabajo en términos generales, en absoluto es más pensando en el próximo trabajo, ¿sí? En aconsejarlos con respecto a eso. Te digo que bienvenido al norte argentino, bienvenido al universo PYME. Ujú. El 80% de las veces te van a tocar encontrarte con datos como te los encontraste en esta situación. Ay, Si te encontraste Julio, si te Julio, encontraste con un y cómo es la Excel, cuestión ahí? tremendo, porque es más, muchas veces te encontrás con una libreta de almacenero en la parte de los emprendimientos gastronómicos. Está muy bueno en la entrevista con el empresario. Incluso, che, ¿y tenés la receta de esto? Más o menos como para, si ellos no tienen el dato, quizás ayudarlos a construir. Por ahí están los datos, pero están ocultos. Por ahí los precios de venta generalmente los tenés. Es ir en búsqueda, por decirte, de calcular el costo variable y en función ahí
el margen de contribución y trabajar sobre eso a la hora de construir esa mezcla óptima, ¿sí? No sé, Marce, si estabas por aportar algo. Sí, les leo lo que dice Emiliano y después te hago una pregunta, Julio. Emiliano, que es el otro profe que estaba también coordinando la mesa, me dejó apuntado. Un trabajo aplicado, concreto y bien formulado. Si bien se analizan los costos variables, a lo que charlamos, no se incluye un análisis de punto de equilibrio ni se incorporan costos fijos. Bueno, como ver la relación más con contabilidad gerencial. La comparación entre promocional continua versus entera es útil, pero faltó discutir, tal vez en el trabajo escrito, cuándo usar una u otra en la práctica. El pronóstico de demanda se limita a un único mes futuro. Sería valioso ampliar el horizonte temporal o analizar la estacionalidad de la demanda. Bueno, eso cuestiones que ya estuvimos charlando. Ahí, Julio, ¿cuál fue la percepción con respecto eh, a los dueños, los que gestionan esta empresa de los datos? ¿La ven o no la ven? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y mira, la verdad que yo no soy la persona que tiene el acceso a la empresa, justo Catalina, que es la que está sin micrófono, es la que tiene el acceso, pero bueno, ella se lo presentó a los datos, al trabajo, digamos, a los dueños del negocio, y bueno, sí, la verdad que les interesó y, y bueno, tienen ganas de en un futuro seguir aplicando estas herramientas, obviamente mucho más en profundidad y sobre todo a la cartera de productos de la empresa, porque si bien nosotros nos acotamos solamente a 3 productos que son los que mayores ventas tienen, pero bueno, la verdad que se interesaron y bueno, ahí justamente de la mano de Catalina que está trabajando con ellos, la idea que tienen, por lo que nos comentó Catalina, es que por ahí ella vea la posibilidad de encargarse de esa parte. Sí, yo también creo que el modelo ha sido muy simplificado, muy sencillo. Creo que uno de los siguientes pasos es, se debería, ¿no? Como tal vez considerar de ampliar el modelo para que sea más complejo, ¿no? Bueno, eso lo Sí, tienen en sí, cuenta claro. después. Bueno, vamos Buenísimo. a ir con el próximo trabajo, Brian. Así es. Bueno, ojo ahí con, último comentario, ojo con aplicarlo a todos los productos, ¿no? Regla de Pareto, capaz que no tiene sentido, ¿sí? Analicen eso. Sí, sí. De ver capaz que con esos 3 productos o llegar hasta 5 6, no sé cómo, qué tan amplia será Claro. Sí, la sí, meta. clarísimo. Pero bueno, muy bueno el trabajo, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Brian. Marce, el trabajo Drinks. A22 Drinks Company. ¿Quieres que hagamos al revés? Leer las Dale, recomendaciones del profe y yo después te comento. vale, bárbaro. Bueno, este es un trabajo también muy bueno, de aplicación práctica, más allá de la góndola. Bueno, original el uso de la programación por metas para recursos humanos en retail. El modelo de programación lineal por metas debería detallar con más rigor las funciones de desviación y pesos asignados a cada meta. No queda claro el orden de prioridades ni la jerarquía. Eso les comenta el profesor Emiliano. No se analiza qué pasaría si cambian las prioridades gerenciales o si los repositorios no cumplen la asignación ideal. ¿Qué pasaría? Pregunta para el equipo. ¿Tenemos a alguien del grupo presente? Sí, hay varios acá. Sí, sí, estamos. Eh, ¿Qué pasaría si no se cumple, digamos, la asignación que se le da? Ujú. Es que pasa que en la empresa, si se asigna, se tiene que cumplir, digamos, o sea, Ah, tiene que cumplir perdón, la orden. Mateo. No sé, vos la asignás, pero tenés que tener un seguimiento, calculo. A ver, cuando marcan los repositorios que llegan al súper, marcan el súper que llegan, por eso es como el seguimiento que se da. Pero a ver, en el caso que no se cumpla, y poniendo foco, por ejemplo, las tiendas web que hablamos en el trabajo, si una tienda web, por ejemplo, un Prepo, tiene designadas 16 horas y va 10, y sería una pérdida de oportunidad esa que tiene para crecer la tienda esa en share. Sería una pérdida para la tienda. Ujú. Bueno, no sé, Brian, vos, comentarios de este trabajo. Me gustó, sí, les vuelvo a recalcar el tema de potenciar un poco a la hora
la presentación del trabajo escrito, eh, suavizar el uso de la inteligencia artificial. Y un comentario más general, porque me pasó con todas las presentaciones de los videos. Yo entiendo de que seguramente en la construcción del video respondieron al pedido puntual de no extenderse e intentar pasar por toda la estructura del trabajo. En casi todos le brindaron muy poquito tiempo a dos puntos importantes, que es la especificación del problema y las conclusiones. En casi todos los videos pasaba lo mismo, incluso hay en un video, ahora no lo tengo en las notas, que directamente no las menciona. O sea, le dice, como te referencia al trabajo, pero no las menciona. Pero en términos generales, bueno, muy bueno el trabajo. En el trabajo A23 Camiones del Norte, la optimización de servicios de taller mecánico, ¿tenemos a alguien? Sí, hola, profe. Sí, profe, Buenas hola. tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo Eh, bien. bueno, se notó, es uno de los trabajos en los que no se notó tanto la redacción con inteligencia artificial. Eso, en términos, a ver, ¿por qué no quiero caer en ser reiterativo con el tema? No deja de ser una herramienta disponible para hacer uso y en la cual nos debemos apoyar. Sí creo que a la hora de entender cómo funciona el hecho de la tokenización de los textos y de cómo se van relacionando las palabras, también es muy fácil darse cuenta de si se hizo abuso en la construcción de todo el cuerpo del texto. Entonces, como les digo, estaría bueno que se apoyen en la búsqueda de bibliografía, en la contrastación de conceptualizaciones, en la aplicación o que te opines respecto de tu trabajo puntual y eso o sea, armar una carpetita, por ejemplo, si utilizan ChatGPT o hay otros específicos para redacción de textos académicos. eh, el profe Marcelo entiende, creo yo, Lo que usamos con lo Brian, hemos usamos. hecho por el trabajo y Sí, usamos la sí, inteligencia artificial. Vamos sí, a sí, sí. reconocerlo, obviamente. No vamos, no es un tema tabú para nosotros, no es un insulto que la hayan utilizado, por eso yo les digo que quizás estaría bueno como complejizar el uso, ¿sí? Como ir y volver muchas veces, preguntarle, armarme una matriz de tal forma, o yo lo Sí, planteé o si así. no, dar como un primer input ustedes, sí, escribir, tienen que hacer, no tienen que caer en la pereza académica, sino que tienen que escribir y escriban la idea y le dan a la inteligencia artificial que se la mejore, que se la revise, que la redacte académicamente. Eso tienen que hacer, ¿no? Ya vamos a hacer un taller, Brian, de Bueno, escritura académica. volviendo al trabajo 3. Muy interesante este tema relacionado con los servicios, más de taller mecánico. Lo particular que es no solo la gestión del recurso humano y del tiempo y de los distintos puestos de trabajo que en definitiva son los que por ahí serían como los que limitan el modelo. Es fundamental que trabajen acerca de la construcción de la contribución marginal por cada servicio propuesto, ¿no? Hay muchos, en este caso hay cuando le planteen ese tipo de restricciones y busquen una contribución marginal ponderada por factor escaso, como sería un ejemplo como para llevarlos a ese escenario, van a poder visualizar que les puede llegar a cambiar un poco la ecuación teniendo en cuenta eso, no la contribución marginal por producto, la simple, la fácil de precio de venta menos costo variable,
sino a eso también obviamente ponderarlo por los distintos factores escasos, como les digo, que puede ser las horas hombre, las horas puesto de trabajo, porque acá tenés los distintos bancos, los elevadores, los, los pozos que le llaman. Entonces, en términos generales, darles como ese aporte de que estaría bueno de que vayan por ese lado. Sin lugar a dudas de que tiene que ver eh, muchas cosas para no ahondar en profundidad y quitarles mucho tiempo, pero sí, aunque ustedes no crean, los servicios de taller también están influenciados por la estacionalidad y por esto que les digo, ¿no? Hay algunos tipos de servicios que le dan muchísima mayor contribución marginal al negocio que otros. Entonces, a la hora de asignar los recursos, estaría muy interesante tener presente eso. No sé, Marcelo, qué otras apuntes tenés vos para compartirle con los chicos. Tengo. No se mencionan críticas o limitaciones de las herramientas utilizadas, por ejemplo, supuesto de certeza en programación lineal, sensibilidad a los parámetros del suavizamiento exponencial. El análisis de estacionalidad mediante box plots es interesante, pero hubiera sido útil cuantificar la estacionalidad, por ejemplo, con índices o componentes. Claro, porque han hecho ahí como unos box, ay, lo que ahora yo también lo voy a decir, está bueno el box plot, pero el box plot es para analizar comportamiento de variables, o bueno, o de última pueden usar como el comportamiento de la variabilidad por semana, pero no la estacionalidad, ¿no? Tengan cuidado ahí, porque es como, si uno quiere estudiar estacionalidad, no se lo estudia con box plot. Eso me gustaría que quede claro, ¿ah? Como una observación al trabajo. ¿Hay alguien del equipo acá de los camiones del norte? Alejo, me parece que está o no. ¿Hay alguien? Justamente Alejo no está, profe, y es el que trabaja ahí. Ah, claro, Este, justamente. sí, Bueno, sí. pero no, bueno, pero el No, trabajo, pero no, usted, no, obvio, usted, obvio, usted obvio, han obvio. elaborado el trabajo. Obvio, Entonces obvio. ahí el Bueno, trabajo es de sí, todos. Sí, estamos como acá, dijo profe. usted, como dijo Ah, usted, sí, hemos usado los box plot justamente porque cuando hemos hecho la serie de tiempo no se veía claramente una estacionalidad, era muy feo a la claro, vista. depende cómo habrán hecho digamos, la serie de tiempo. Bueno, no importa. Se calcula la utilidad por servicio, pero que no se detalla el origen y la periodicidad de los costos de los ingresos. Sería ideal verificar si incluyen costos fijos o solo variables. Profundizar, dice, en el marco teórico con fuentes actuales. Incluir análisis de validación de resultados o comparación con semanas reales posteriores. Esto, ¿no? Eso se usa mucho cuando uno hace ciencia de datos. Uno toma, como tenés muchos datos, vos dividís los datos en lo que se llaman datos de entrenamiento y datos de testeo. Entonces, bueno, si tienen muchos datos, podrían trabajar con datos para entrenar el modelo y luego testearlo. ¿Ah? Eso es como interesante. Claro. Bueno, pero a mí me preocupa esta cuestión de la estacionalidad, que en realidad cuando uno trabaja con estacionalidad se calculan los índices de estacionalidad, ¿no? No solamente con el box plot. El box plot solamente te va a informar cómo se comporta el fenómeno en relación a otro. Entonces, está bien la semana, pero yo no le hubiera puesto estacionalidad, sino que hubiera analizado comportamiento por semana de los camiones. Y hay, sin lugar a dudas, que uno cuando empieza a trabajar esto, arranca yo le digo, con algunos prejuicios o con algunos supuestos que sin lugar a dudas se pueden verificar o no en función a los datos que uno va obteniendo, pero sin lugar a dudas es un rubro que tiene estacionalidad por distintos motivos, ¿no? En este caso estamos hablando de servicios mecánicos particulares, o sea, para vehículos específicos, pero que si te vas a los de uso general vas a encontrar el boom de los controles previos a las vacaciones o en el caso de los camiones previos a las temporadas de determinado tipo de cosechas. Yo, sin adentrar tanto en la historia de la empresa y dónde está la localización geográfica, bueno, quizás atiende, por decirte, los camiones que están destinados a recoger la zafra o los citrus, y entonces, bueno,
casi todos los que tienen camiones postergan los mantenimientos hasta antes de esas fechas, y ahí necesariamente por obtener la BTV, por la seguridad misma, por lo que fuera, hay como temporadas altas de este tipo de servicios. Pero no, en términos generales muy bueno. Lo que sí, algo para este trabajo, para todos los, los que vimos hacia atrás y los que faltan de ver, está bueno también dedicarle a todo tipo de trabajo cuando utilizamos algún tipo de modelo, porque claramente por definición de modelo es una simplificación de la realidad, es marcar explícitamente cuáles son las limitantes, ¿sí? A dónde nada, es un comentario. Pero bueno, los felicito por el trabajo. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, vamos al Muchas siguiente gracias. trabajo, de los datos a la decisión. Gracias, chicos. Ahí les leo los comentarios de Emiliano. El trabajo muy sólido, la formulación y la estructura metodológica, buen uso de técnicas como suavizamiento exponencial, análisis de estacionalidad y programación lineal entera. El modelo de programación lineal se aplica a un único mes, mayo del 2025, lo que limita la generalización del resultado. Podría haberse proyectado otros meses. Aunque se menciona la utilidad neta, no se aclara si la contribución marginal considera todos los costos relevantes. Bueno, hemos estado trabajando este tema también con los integrantes en el Sí, seguimiento, ¿no? fue Pero medio bueno, complicado el tema de los es, costos. sí, Dios mío, evaluando con tales gerenciales, análisis cuantitativo, pero bueno, sigamos. ¿Quieren comentar algo? ¿Cómo han sorteado eso? ¿Qué han supuesto? ¿Cómo fue ahí el análisis? En parte, el supuesto principal ha sido que todo lo que eran sueldos lo hemos descartado como costos variables, entonces lo hemos mandado a fijos y de ahí el resto nos pusimos a observar uno por uno según a qué empresa se destinaba el pago y qué sé yo, que podía llegar a ser si fijo o variable y consultando también con la persona que trabaja en la empresa. Y ese Por fue una, uno de nuestros principales problemas del trabajo, o sea, ha sido como todo muy mecánico, preguntar a la empresa si qué consideraban ellos que era fijo variable, fue como lo más difícil, que era la pregunta que había hecho el profesor. Yo creo que eso ha sido como la mayor complicación y las restricciones. hay que contrastar lo que uno recoge en las entrevistas o en los informes con lo que nosotros sabemos que es por conceptualización fijo o variable, ¿sí? Muchas veces ellos son un universo distinto al nuestro, te estoy hablando de los empresarios, ¿no? Eh, y la gran mayoría no tiene una formación académica y puede errar en la conceptualización. Y bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Sin lugar a dudas que este trabajo responde a una materia específica, pero en esa transversalidad no dejamos de tocar otras áreas y por contabilidad gerencial, por conocimientos de contabilidad de costos y demás, además de lo que captamos en las entrevistas, lo tenemos que pasar como por un tamiz de lo que nosotros, o sea, nosotros deberíamos de validar la información obtenida, ¿estamos de acuerdo? Para ver si ellos no clasifican de manera errónea. Por una estructura gremial que tiene nuestro país, en la cual no la vamos a debatir. Te diría que salvo honrosas excepciones de algunos convenios colectivos de trabajo muy específicos y muy extraños, pero en términos generales la mano de obra se la considera como un factor fijo, ¿sí? Es muy pocas veces alterable el impacto de la masa salarial y todo lo que implica el 931 en la estructura de costos de una empresa, ¿sí? Eso, nada más validar lo que nosotros obtenemos a través de distintas herramientas de captación de datos a la hora de cargar. Sin lugar a dudas que tenemos, como les digo, algunos que aplicar herramientas específicas de esta materia en particular, pero no hay que perder de vista la posibilidad, ¿no?
todo trabajo de investigación es casi como una foto de un trabajo de campo. Hay un momento de corte de la información, ¿no? Supongamos que ustedes están haciendo una tesis de maestría, una tesis de doctorado, lo que fuera, y uno se enamora de un tema y va y va y va y va profundizando y mira para el costado, uy, esto puede ir para otro lado, uy, esto va para acá. No hay que perder el foco, cumplir con el objetivo de hasta donde nosotros limitamos el campo del trabajo, pero sí si estamos trabajando, o sea, si tenemos a mano todo lo que es precios de venta, costos fijos y costos variables, te diría que casi inevitable pensar en el cálculo de un punto de equilibrio, en el cálculo de la contribución marginal y demás, ¿no? Es obvio irse para el análisis marginal, pero bueno, sin lugar a dudas que no es el objetivo específico del trabajo, simplemente que ustedes sepan, porque ya cursaron la otra materia o porque la van a cursar, que es totalmente posible y es una herramienta de las más simples, pero a su vez potentes que tenemos en la contabilidad gerencial. Así que bueno, muy bueno el trabajo también. Con respecto a la redacción, por momentos hay como frases muy repetitivas, entonces estaría bueno de que lo relean ustedes y se van a dar cuenta de que aún así lo pueden seguir puliendo, ¿sí? Muchas gracias. Eh, Gracias. El trabajo A25 del Banco Andes, no sé si tenemos algún compañero conectado. Sí, acá estoy. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, del Banco Andes. Les cuento lo que acerca el profesor Emiliano. Aplicación de herramienta TOSE del banco. Sería valioso profundizar en el análisis causal del problema. Por ejemplo, ¿por qué no se cuenta con modelos previos? ¿Existen intentos anteriores fallidos? Faltó conectar el marco teórico con la realidad del caso bancario argentino, aportando un contexto sectorial o regulatorio. Faltó un apartado de validación de los modelos. Por ejemplo, ¿se compararon con datos reales de mayo para ver si el pronóstico fue certero? Los modelos no consideran la interdependencia entre canales. En la práctica, un cliente puede iniciar por un canal y luego activarse por otro, lo cual se omite. Algunas figuras no tienen número ni título claramente separado del texto. La validación empírica de resultados, aunque sea parcial. Bueno, ¿quieren decir algo al respecto de esto? ¿No está Tomás acá o no? El dueño del problema. Bueno, Francisco, ¿usted quiere decir algo? Eh, sí, que la verdad se nos ha complicado con el tema de los datos, sobre todo porque la base, Bienvenido al mundo real, bienvenido Francisco. al mundo real, totalmente, totalmente. Tuvimos que, o sea, uno de los del grupo se conectó con una persona que se encarga de analizar bases de datos de bancos específicamente para que nos ayude a interpretar algunos campos que, o sea, por ejemplo, los encabezados tampoco los podíamos entender muy bien a veces. Entonces él nos iba tirando como información acerca de qué era lo que representaba y cómo nosotros lo podíamos utilizar. Y bueno, al final con la limpieza de la base de datos hicimos lo que estaba a nuestro alcance y, y bueno, eh, eso tengo para decir. ¿Cómo llegan Respecto, chicos, profe, yo tengo, quería contestar la parte de los canales. La verdad no, nosotros lo que hicimos con los canales fue separar los canales que tenían más captación de la mayor captación de clientes y además hicimos como comparamos los canales los que, o sea, los que mayor tenían captación y también que se le veía en la base de datos la evolución. Había canales que se han usado y se han usado, qué sé yo, en el año 3 veces. Entonces no podíamos como decir algo sobre esos canales cuando no teníamos datos, teníamos datos vacíos y no teníamos de dónde sacar esa información. Entonces, por eso usamos esos 3 canales que eran los más representativos y que se tenía un uso,
o sea, bastante de esos canales. Y no teníamos información de decir, bueno, este cliente pasó por este canal y después pasó a otro canal. Entonces, por eso no aclaramos eso en la plantilla ni en el trabajo, porque no teníamos acceso a esos datos y no íbamos a inventar. Nunca hay que Ah, inventar. bueno, gracias, Eh, Nicole. Fiorella también en el chat dice, no pudimos hacer la comparación con los datos reales de mayo del 2025. Es algo que teníamos pensado hacer. Muy ¿Cuál es cómo llegan a trabajar con este caso? ¿Quién les brinda las bases de datos? Un compañero que trabaja ahí en el sector bancario. Además Doy también, fe, doy fe que trabaja. sí, sí, sí. Además Va- teníamos, uno de mis compañeros también tenía contacto con otra persona que trabajaba en el mismo banco y también nos aseguramos esa parte que coincida en la información. Bueno, bastante interesante el caso, me gustó, es como relativamente, a ver, me fue fácil a la hora de leerlo, me fue fácil entender el problema hiper mega real, ¿no? De que casi todas las empresas, todos los bancos tienen ese problema. Vos fíjate que hay bancos que se dedican únicamente a captar clientes, o sin lugar a dudas que hay tres, cuatro bancos grandes en la Argentina. Y el resto se va peleando con lo poco que queda en el mercado, esa participación en el mercado del resto es muy baja y casi todos apuntan a buscar cuentas sueldo, ¿sí? Que son las que mayor regularidad de depósitos y de operaciones pueden llegar a tener. Y hay algunos canales específicos que les reditúan mucho más. Vos fijate de que hay bancos grandes, específicamente por decirte el Santander, ellos intentan desalentar el uso de la sucursal, ¿no? Entonces, a ellos no les interesa trabajar incluso con algunas pequeñas y medianas empresas de algunos rubros específicos en los cuales se maneje volumen de efectivo. ¿Por qué? Porque les es muy caro sostener el servicio de los camiones de caudales. Entonces a ellos, a ese grupo de clientes en particular, lo intentan desalentar el uso a través de, bueno, sin lugar a dudas, de quitar cajeros humanos y alentar el depósito en los cajeros de autoservicio. Así hay un montón de técnicas y de ejemplos para que ustedes lo vean. Es un rubro entonces en el que me fue fácil meterme porque es una problemática que tienen todas estas entidades financieras. Vos fíjate que la publicidad de HSBC que dice HSBC, sí, sí, bueno, esa publicidad típica, bueno, es para ir en busca de eso, de las cuentas sueldo. Entonces, me gustó mucho el trabajo. Creo que está muy bien descrito el problema, la justificación del uso de la herramienta. Quizás se me quedó corta la conclusión, ¿sí? Como que me hicieron acordar del meme de la redacción de tesis, ¿viste? Que es el dibujito de un caballito, que empieza la cola y las piernas de atrás hiper mega bien dibujadas y después termina la cabecita como el dibujito de un niño, porque bueno, uno pues, a la conclusión llega cansado y a veces, eh, pero bueno, hay mucho trabajo en el medio, por ahí la conclusión me falta un poco, eh, pero me gustó el trabajo, yo lo felicito, es un rubro eh, en el cual se puede contrastar mucha información. El sector financiero es donde más información hay, donde más se publican, bueno, ellos tienen la obligación de publicar todo lo que son costos asociados a tasas y sus balances cada 3 meses, así que por ahí, si bien a veces tenemos el dato puntual de una base de datos de una organización específica, también a la hora de validar, como vos decías que hacías con otro empleado aparte de tu compañero, bueno, también está la página del Banco Central donde tiene
cualquier cantidad de información disponible, hay que navegar un poquito nada más, y vas a ver que esa realidad se replica siempre y cuando analices un banco de más o menos el mismo tamaño. No vayas a buscar en el Banco Nación o el Banco Santander encontrarte la realidad que tiene el Banco Andes. Pero bueno, muy, muy bueno el trabajo. Brian, Sí. respecto a eso que decías de las sucursales, lo vimos nosotros en otras provincias, porque la base de datos también contenía otras provincias, otras zonas en realidad, estaba zona mediterránea, em, y así fuimos separando por zonas y en otras zonas se veía que claramente el canal sucursales no se lo utilizaba y debe ser justamente por lo que comentaste, pero bueno, nosotros decidimos trabajar con una sola zona porque eran demasiadas y tendría que ser un análisis más extenso para los meses en que nosotros hacemos el trabajo, pero es totalmente como decís. Sí, es como te digo, viste, que a veces uno necesita acotar el trabajo para redondear porque ya llega la fecha de presentación y porque no tenés mucha capacidad de procesamiento y demás, y es difícil juntarte con tu compañero y demás, y bueno, todas las limitantes que tenemos a la hora de trabajar, ¿no? Esas limitantes muy parecidas te van a pasar en la vida real. Entonces, lo que yo le decía a tu compañero recién de las reglas de Pareto, hiper mega aplicable, ¿no? Ir hasta donde la economicidad del trabajo te lo permita, no darle mucho más recursos a algo que quizás ese dato que potencialmente puedas construir sea de dudosa utilidad, ¿sí? Así que bueno, Marce, vamos con el... Muchas gracias. Vamos con el Gracias a vos. trabajo A26. Sí, también en este trabajo, y pero para el resto, tengan cuidado con chicos, esto lo vengo sufriendo del año pasado en práctica profesional. Claro, la inteligencia artificial es inteligencia, es un modelo, pero quien hace el trabajo son ustedes y quien sabe la profundidad de los términos deberían ser ustedes. Entonces, me parece que decir, este trabajo demostró, o sea, demostrar en un trabajo científico es muy fuerte. O sea, demostrar implica que hiciste un experimento controlado, que se puede repetir. Yo diría, más que demostró, tendría que utilizar ilustró, digamos, no sé, se aplicó, pero tengan cuidado con los verbos, más si han hecho un taller de metodología de la investigación, ¿está? Tengan cuidado con las palabras. Eh, Eso, simplemente como observación. ¿Sí? Para esta y para muchas conclusiones. Porque la inteligencia artificial les va a decir, me encanta, porque el año pasado habían hecho todas las conclusiones con la inteligencia artificial. Y en este trabajo se probó, ¿qué? Digamos, ¿cómo vas a probar, digamos, si has hecho una observación directa nada más, cómo vas a probar que la capacitación influyó en la motivación de los empleados? O sea, eso no se prueba así. O sea, lo sumo, no, se presentó este caso y en este caso particular se observó una relación, pero no puedes decir se demostró, porque estás diciendo que siempre es así, no es así. Tengan cuidado, ¿ah? Por favor, con las palabras, porque la inteligencia artificial tira las palabras porque son gratis, entonces va haciendo por la tokenización, va trabajando con sinónimos. Entonces, para la inteligencia artificial lo mismo, aplicar, demostrar, pero nosotros sabemos de metodología que no es lo mismo, ¿no? Así que tengan cuidado con eso. Y ahí se pone de relevancia, bueno, que por ahora la inteligencia natural le saca un par de ventajas a la inteligencia artificial, por ahora, ¿no? Bueno, vamos al último trabajo, manchitas, que lo vi algunos conectados, los integrantes. ¿Qué dice el profesor Emiliano? No hay un análisis cuantitativo del impacto económico esperado. ¿Cuánto se ahorraría con la implementación del modelo? Quiero respuesta del grupo. El análisis podría haberse beneficiado de una evaluación más crítica de los modelos de pronósticos aplicados. Las entrevistas con el área de compra se mencionan, se transcriben en el trabajo, pero luego en el cuerpo no se han sistematizado los hallazgos o no hubo como un linkeo entre la entrevista que hicieron y qué resultado, o sea, cómo guió ese input de la entrevista en la elaboración del trabajo. Bueno, los escucho. Bueno.
A ver, vamos a empezar a mencionar a la gente. Em, ¿Quién es el autor de este trabajo? Mariana, Sena, Anabela, Cayo, Luciana Ucardelo, Nicolás Villafuerte, que lo vi conectado por ahí, y Luciana Villagra. ¿Hay alguno por ahí conectado? Hola, profe, Acá buenas está tardes. Nicolás. ¿Qué Buenas tal? tardes. Perdón, no podía poner el micrófono. El tema de los pronósticos, nosotros ahí aclaramos que nosotros usamos justo hemos hecho el análisis de una sucursal que era de 7 meses, entonces por eso no hemos usado muchos modelos, porque eran pocos los meses. En el trabajo está aclarado. Claro, justo elegimos una sucursal, después nos dimos cuenta que era una sucursal que había abierto hace poco. Claro, en Entonces, noviembre. como ya teníamos bastante avanzado el trabajo, y bueno, decidimos seguir por los tiempos con esa misma línea. Después, en el tema del área de compras, no sé si dice que se hizo en el área de compras la entrevista, que lo hicimos al dueño de la empresa. Bueno, ¿y cómo esa entrevista aportó en el desarrollo del trabajo? ¿Dónde están como los resultados de esa entrevista? Claro, es que creo que lo único que nosotros le hemos preguntado es lo del tema del presupuesto, de cómo presupuestaban para los meses siguientes, digamos, y era en base a las ventas. Y creo que eso es lo único que dice el trabajo. Y eso lo usamos como input para hacer la programación lineal. Capaz que no lo Claro. hemos aclarado bien en el trabajo, pero sí nos ayudó a poner como restricción en la regresión lineal, en la programación lineal, disculpe. Todo Sí, un tema porque cómo se deciden las herramientas, ¿no? Entender primero cuál es nuestra base de datos, cuáles son sus fortalezas y debilidades, y cómo alguna herramienta específica, como las que estamos trabajando acá acerca de los pronósticos, en este caso, de estimaciones de demanda o herramientas similares, como las que aplicamos en este caso, eh, cómo muchas veces la base de datos nos condiciona y entender las distintas limitantes. Puede pasar lo que vos me decís, que hayas identificado posiblemente tarde, de que se haya planteado una dificultad en cuanto a que el horizonte temporal hacia atrás era poco, pero bueno, ¿cómo pensaríamos la aplicación de herramientas como las que estamos utilizando en estos momentos para organizaciones incluso que no han abierto aún, que no tuvieron su inauguración? Entonces, bueno, ver si podemos buscar herramientas relacionadas a comercios del rubro en zona geográfica parecida, ver de buscar algo que complete ese vacío que nosotros tenemos eh, a la hora de de la construcción de datos, o simplemente darse cuenta de que la base de datos que tenemos no va a servir para aplicar la herramienta que pretendemos, y desistir de su uso, porque entra en juego también la validez o no de los datos, de los resultados, perdón. ¿Me explico? Claro, sí, Sí. sí, sí, entiendo. Sin lugar a dudas de bueno, son los primeros trabajos que uno va planteando. Yo, como les decía, en términos generales, antes de empezar el trabajo en particular, a grandes rasgos, es como una sana envidia del grupo, ¿no? De que estemos hablando, discutiendo a este nivel, es muy adelantado a lo que se genera en otras facultades. Entonces, volver a decir esto y reconocer el trabajo de los profes de la UNT es interesante, pero bueno, a futuro, en otros trabajos,
Lo primero que tenemos que hacer es calificar la base de datos que tenemos. Si es de tan poco tiempo, capaz que no sea la mejor herramienta a la hora de pronosticar el futuro. Una base histórica tan chica de nuestra organización, quizás ir en búsqueda de una base histórica un poco más larga de una empresa de un rubro similar, en una localización geográfica similar, pero bueno, hay también limitantes a la hora de bucear y buscar algo parecido, ¿no? Porque estamos hablando a un nivel de organizaciones pymes pequeñas que no vas a encontrar en Internet quizás algo similar con los datos publicados. A diferencia de, por ejemplo, el Banco Andes, que tenés un organismo regulador como el Banco Central que tiene una bocha de información o de otras posibles bases de datos, qué sé yo, irte a la página del INDEC para hacer un estudio un poco más macro. eh, Ahí a nuestro nivel de pyme del norte argentino, bueno, es difícil encontrar información comparativa. Entonces, como mínimo, en nuestro trabajo, dedicarle uno o dos parrafitos a la hora de establecer las limitaciones de nuestro trabajo. Porque, ojo, y vuelvo sobre lo que el profe Marcelo les decía recién, de ojo con la potencia del discurso, ¿no? Ojo con pretender vender una verdad revelada o algo, algo cierto de una conclusión que puede llegar a ser relativamente endeble en función a los datos que utilizamos, ¿sí? Eso es a la hora de enrobustecer nuestro trabajo profesional. No nos olvidemos de todas las incumbencias y responsabilidades que tenemos, entonces a la hora de generalizar conclusiones en base a una observación puntual, es complicada. Entonces, esa exteriorización de nuestras limitaciones tiene que estar. Sí, con respecto a series de tiempo, de pronósticos, simplemente estos son pronósticos de corto plazo. Eh, yo los invito ahí a que, bueno, si les interesa, deberían profundizar. Hay otros modelos de pronósticos, pronósticos con series econométricas. También les comenté en clase que se está avanzando mucho nosotros vemos forecasting, existen ahora nowcasting, eso también es lo más nuevo. Si siguen práctica profesional y siguen teniendo estos casos, bueno, pueden profundizar eso. Ahora se abre un abanico de líneas que los que hagan práctica profesional ahora en el segundo cuatrimestre podrían retomar si les interesa el área, por supuesto, están invitados como una forma de seguir profundizando los modelos y aportando también para tener más aplicaciones al respecto. Eso es una. Lo otro es retomar nuevamente esto de usar la inteligencia artificial de forma inteligente. Ujú. Entonces, y la forma de usar en forma inteligente la inteligencia artificial es como una herramienta más y no es algo mágico, por favor. A veces puede haber como un mensaje o ustedes pueden tener una representación eh, no sé, tal vez deben madurar esa idea de que es una herramienta más, eso pone en relevancia mucho conocimiento y no es que vamos a desaparecer desde la universidad, sino al contrario, nos tenemos que revalorizar y hay un montón de procesos. Ustedes vieron que la MIT publicó hace unas semanas, me parece, una investigación justamente donde diciendo que lo que usaban más a inteligencia artificial generativa, las conexiones neuronales se habían cortado, o sea, tenían más conexiones neuronales aquellos que no habían utilizado inteligencia artificial generativa que los que sí hubieran utilizado. Entonces, eso que acaba de decir Brian, que tal vez dice, antes hacíamos a mano el método simplex, y ¿sabes qué? Eso tiene un valor. Es un valor que te ha hecho unas conexiones neuronales distintas de estos chicos que no han hecho eso, por ejemplo.
Entonces eso también es cierto, tienen que hacer en papel, por eso nosotros trabajamos en el examen una parte de papel, porque eso de escribir tiene una importancia que tal vez hoy no lo dimensionan, pero bueno, cuando sean papás, por ejemplo, a sus hijos no le den un celular, sino hasta después de los 16 años, porque todas las investigaciones dicen de que no, el celular y la pantalla afectan las conexiones neuronales. Entonces hay todo ya un movimiento, ya hay países como por ejemplo Australia ya prohibió el uso de los celulares. Ya en Argentina creo que una provincia, no sé si una provincia del sur ya está prohibiendo los celulares en las escuelas porque Y nosotros influye también. negativamente. ¿Cómo? En Catamarca está prohibido, en la Sí, escuela. sí, influye negativamente en las conexiones neuronales. Bueno, no importa, eso ya me fui del tema. Pero la idea es que la inteligencia artificial tenga cuidado, es una herramienta más. Y lo tercero es, bueno, revalorizar este trabajo, la muestra académica, lo voy a decir en todos los conversatorios, pone de relevancia un montón de capacidades y competencias. Una vez trabajamos con un becario de investigación y siempre me olvido de su recomendación, pero bueno, vamos a reivindicar su recomendación. Me decía, bueno, vos cada vez que uses una herramienta, me dice, tenés que decirle a los participantes qué herramientas y qué competencias y habilidades van a desarrollar. Entonces, al trabajar en la muestra académica con un trabajo de campo, no sé si ustedes son conscientes, pero yo los invito a que se evalúen y hagan una autoevaluación. Lo que uno espera es que hayan desarrollado como habilidades la gestión del tiempo, la comunicación escrita, la comunicación oral, la redacción, el uso de herramientas, el trabajo en equipo, la gestión de la incertidumbre, la coordinación, la gestión del tiempo. O sea, el dispositivo Matila es muy potente si lo usan bien, correctamente, porque va a desarrollar un montón de habilidades en ustedes, ¿no? Y tal vez hoy no lo vean, pero están después de haber hecho este trabajo y esta experiencia, tienen desarrollada una capacidad, me gusta hablar de capacidades, son capaces de ir a abordar un problema en forma rigurosa, comunicarlo, abordarlo, saber dónde buscar, no es menor eso, saber dónde buscar, comunicarlo, y seguro que si siguen después estudios de posgrado van a tener como un camino muy allanado cuando tengan que hacer un trabajo final, una tesis. Yo después los veo ahí, los sigo en LinkedIn y después nada, van y hacen una maestría y no, sin ninguna dificultad. Así que bueno, bueno, ojalá que el tiempo los ayude a madurar estos conceptos que tal vez hoy no lo podrán apreciar. Ojalá que vean algo, pero ahora y si no, lo guardan y ojalá que lo sigan madurando. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, Brian, por tu colaboración. Te esperamos el viernes y los esperamos a todos también el viernes a las 18 horas. Vamos a cerrar la muestra académica con la premiación de los trabajos de cada mesa, los mejores trabajos de cada mesa. Bueno, muchas gracias entonces por la atención y nos estaremos viendo entonces, Dios mediante, el viernes a las 18 horas por este mismo link para ver la premiación de los trabajos y el acto de cierre de nuestra muestra académica. Muchas gracias. Gracias. Que anden bien. Chao, hasta luego, profe.